Muy bien, 20 horas, 8 de la noche en todo el país, señoras y señores, amables seguidores de las diferentes plataformas de redes sociales. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Damos inicio a este webinar jurídico en esta noche en el campo del derecho penal. Bienvenidos una vez más al mundo del derecho. Hoy estaremos con el doctor Walter Julio Suárez Chávez, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal. Hoy estaremos tratando este tema particular, incidentes en materia procesal penal. Vamos a dar la cordial bienvenida a nuestro director José Luis Andrade Camargo, posteriormente al doctor Walter Julio Suárez Chávez. Adelante, doctor Andrade. Muchas gracias, doctor Remberto. Agradecerle la presentación. Buenas noches, doctor Remberto. De esta manera, a todos ustedes, saludarles cordialmente en mi persona, doctor José Luis Andrade Camargo, administrador del Grupo Gaceta de Derecho, y dar la bienvenida al doctor Julio Suárez Chávez, magíster en Derecho Procesal, magíster en Derecho Penal. El mismo que hoy nos dará una exposición amplia y concreta sobre incidentes en materia penal. De esta manera, quiero saludar también al doctor Remberto, que nos apoya en esta actividad. Buenas noches, doctor Remberto. Gracias, doctor Andrade. Buenas noches. Buenas noches. De la misma forma, saludar a todos los participantes espectadores siguen hoy y siempre, recomendándoles de que por favor apaguen sus audios, sus videos, para que hagamos una interacción con la exposición y el expositor, y así recibir una buena información. De la misma forma, les para que ¿Cómo está? Buenas noches. En primer lugar, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bien, en primer lugar, agradecerles por la cordial invitación en estas épocas de cuarentena. Es una forma didáctica de poder renovar nuestros conocimientos y aportar con lo poco que uno sabe a la formación de los colegas abogados. Gracias a Dios nos encontramos sanos y en plenas condiciones para poder impartir lo que hoy va a ser nuestro conversatorio. Un tema bastante amplio, un tema bastante controversial, pero que va de la mano con el desarrollo del andamiaje procesal penal. Sabemos nosotros que nuestro sistema procesal penal tiene serias falencias y esas falencias a veces pueden reproducirse en lesiones a derecho fundamental. Por lo tanto, el profesional abogado que se dedique a la materia penal debe manejar de manera inteligente, pero sobre todo de una manera puntual, cuáles son los incidentes que se pueden deducir en materia penal. Le voy a rogar si me podría
facilitar el administrador que yo pueda compartir pantalla, porque tengo unas diapositivas que va a ser interesante compartirlas con todos. Claro. Doctor Remberto. Muy bien. Voy a iniciar con la presentación del doctor Walter Julio Suárez Chávez, licenciado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, además del curso de Filosofía y Argumentación Jurídica en Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho Constitucional. Curso especializado de Teoría del Delito Aplicado, CEJUL, Colombia. Curso de Destrezas y Técnicas de Litigación Oral, Alianza Abogados Latinoamericanos, California, Estados Unidos. Trayectoria profesional, abogado litigante en materia penal, docente en la Escuela Superior de Leyes, ex fiscal de materia de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz de la Sierra. Damos la cordial bienvenida al doctor Walter Julio Suárez, agradeciendo a la revista Gaceta Derecho, a Montaño y Asociados, a Bolivia Estudio Jurídico, redes sociales donde ustedes podrán ver la transmisión en vivo. Una vez más, a todos quienes están junto a nosotros, abogados, estudiantes, a toda la sociedad, bienvenidos y buenas noches. Adelante, doctor Walter Julio. Gracias, querido doctor. Como lo manifestábamos al inicio, vamos a hablar hoy sobre los incidentes en materia procesal penal, un tema que tiene la relevancia necesaria, dado a que, como reiteramos, nuestro sistema procesal penal adolece de una serie de inconvenientes durante el desarrollo del proceso. Y la mayoría de estos inconvenientes determinan una lesión a derechos fundamentales. Por lo tanto, el abogado debe tener la capacidad de poder identificar de qué manera va a reclamar estas vulneraciones de derechos. Y no hay otra manera que no sea la de los incidentes de actividad procesal defectuosa, reglados por el artículo 167 y 169 del Código Procesal Penal. En primer lugar, vamos a tener que determinar las características que hacen a los incidentes de actividad procesal defectuosa. En primer lugar, se tiene que los mismos son innominados, es decir, no existe una regla que los enumere uno por uno, a manera diferente de lo que existe en cuanto a las excepciones en materia penal que se encuentran debidamente regladas y son nominadas según el artículo 308. Es decir, que existe una regla de cuáles son las excepciones que se pueden deducir. Sin embargo, en materia de los incidentes, los mismos son innominados, es decir, no existe una selección de cuáles son los incidentes que se pueden plantear. Esa como primer característica. Como segunda característica, los incidentes de actividad procesal defectuosa son accesorios, por lo tanto son instrumentales dentro del proceso penal y no hacen al fondo del mismo. Simplemente buscan que esta actividad procesal defectuosa que se haya desarrollado no lesione derechos fundamentales y que no sirvan estos actos viciados de nulidad para poder fundar una decisión judicial. Por último, son de uso mixto, es decir, pueden ser planteados por vulneración a derechos fundamentales, por la omisión en la participación de alguna de las autoridades que determine el Código Procesal Penal, por ejemplo, la intervención de un juez o de un fiscal cuando es obligatoria según el procedimiento, y por último pueden también utilizarse para reclamar de manera clara y concreta lesiones, como lo manifestábamos, a derechos fundamentales establecidos por la Constitución. Otra de las características es evidente que la carga de la prueba le corresponde a la parte que plantea el incidente o, como se denomina, al incidentista. Las autoridades competentes, si el incidente se deduce durante la etapa preliminar o etapa preparatoria, evidentemente la autoridad competente va a ser el juez de la instrucción. O si se trata de un delito de acción penal privada, va a ser un juez de sentencia. Y finalmente, si los incidentes se deducen en los actos preparatorios de juicio o en el momento que establece el artículo 345 al inicio del juicio, será el tribunal de sentencia el competente para poderlos conocer. Y finalmente, el juez de ejecución penal cuando estos incidentes se deduzcan en dicha fase procesal. El trámite, reiteramos, si se da en la fase preliminar o en la etapa preparatoria, serán tramitados ante el juez de instrucción,
de manera escrita, y el juez de instrucción, según la ley 1173, va a tener que convocar a una audiencia para que se puedan dilucidar los mismos. Si se trata de actos preparatorios de juicio, también va a ser presentado por escrito, pero si estos se deducen en juicio oral, tendrán que plantearse de manera oral y ser resueltos de manera oral por el tribunal. Tiene dos opciones el tribunal: o los resuelve inmediatamente después de planteados, o los resuelve conjuntamente con la sentencia. Puede diferir su resolución para el momento en que se dicte sentencia. Tenemos que tener un criterio básico de qué es la nulidad para poder entrar a valorar los incidentes de actividad procesal defectuosa. Básicamente, la nulidad son todas las acciones, se determina como que todas las acciones del procedimiento deben ajustarse estrictamente y objetivamente a las prescripciones enunciadas en el Código, es decir, adecuarse a estas exigencias procesales. Además que existen obligaciones subjetivas de índole personal y otras que refieren a quién o a quienes se presentan en la causa tratando de obtener sentencia a favor o en contra de alguien. La consecuencia de la nulidad es privar al acto nulo de sus efectos jurídicos. De esta se desprende que los actos que deriven de él también carecerán de efectos procesales. Vamos a analizar los tipos de incidentes más frecuentes. El primero, el incidente de actividad procesal defectuosa por la existencia de defectos absolutos que provocan nulidad de un acto. ¿Y cuál puede ser un defecto absoluto? Están establecidos de manera clara y concreta en el artículo 169 del Código Procesal Penal, que establece que son sancionados con nulidad absoluta la intervención del juez o del fiscal en el procedimiento y su participación en cuyos actos es obligatoria. Trasladándolo a un ejemplo claro, el trabajo de ejecutar una orden de allanamiento necesita, por mandato del mismo Código Procesal Penal, de la intervención de un fiscal que sea quien comanda y ejecuta esta orden de allanamiento. Por lo tanto, la no intervención de esta persona acarreará un defecto absoluto conforme lo establece el numeral primero del artículo 169. El segundo, la intervención y representación del abogado, del imputado, en los casos y formas establecidos por el presente código. En cuanto se establece a la asistencia, tenemos que determinar que evidentemente en los casos que no son de corrupción, la intervención del imputado debe ser permanente y obligatoria en dichos actos procesales. No se puede llevar a cabo una audiencia de imposición de medidas cautelares sin la presencia del imputado o su abogado defensor. De la misma manera, no podría llevarse a cabo una declaración reglada a partir del artículo 92 al 97 del Código Procesal Penal sin la intervención del abogado de la defensa. Y en tercero, los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado. Y es en este acápite donde se desarrolla la mayor actividad procesal con relación a los incidentes. Y finalmente, los que estén expresamente sancionados con nulidad. ¿Y cuáles son los que están expresamente sancionados con nulidad? Un ejemplo claro, la nulidad de notificación cuando ésta sea realizada en un domicilio que no es el correcto, cuando esta notificación sea incompleta, cuando no se entregue la copia de ley o no se la entregue, no se realice a una persona mayor de 14 años. Era el ejemplo que dábamos hace un momento, la nulidad de la notificación. Hemos hecho también referencia a la nulidad de una resolución de allanamiento, a la nulidad en la ampliación de un plazo, a la nulidad en cuanto a la devolución de bienes, a la nulidad de la aprehensión por el fiscal y la nulidad de la aprehensión por la policía. Vamos a ingresar a valorar la aprehensión por la policía. El artículo 227 del Código Procesal Penal establece de manera clara en qué casos se puede dar una aprehensión por policía. Y básicamente nos establece que se podrá prender, 1, cuando haya sido el sujeto sorprendido en flagrancia; 2, en cumplimiento a un mandamiento de aprehensión emitido por una autoridad competente, llámese juez o fiscal;
Tercero, en cumplimiento de una orden emanada por un fiscal, o cuando el imputado se haya fugado estando legalmente detenido. Cuando la policía ejecuta una aprehensión por cualquiera de estos motivos, en 24 horas deberá ser puesto a conocimiento del fiscal de materia. Para ello vamos a analizar una sentencia constitucional relativa a la aprehensión que se da por parte de la policía. Esta sentencia constitucional es la 1360-2013, de 16 de agosto de 2013, que establece cuáles son los requisitos que debe cumplir una aprehensión por parte de la policía. Establece en el acta de aprehensión debe hacerse constar las circunstancias y el momento en el que fue ejecutado dicha medida. Es decir, se debe acreditar la existencia de un delito flagrante y que el aprehendido haya participado en dicho acto ilegal. Esto resguardando que se cumpla con lo establecido por el artículo 230 del Código de Procedimiento Penal en cuanto a la flagrancia del hecho. ¿Y cuándo hay flagrancia del hecho? Cuando se detiene a una persona cometiendo el hecho ilícito inmediatamente después de cometerlo o cuando es perseguido por las autoridades policiales o por los testigos. Este momento debe ser consignado en el acta de aprehensión policial, que en otras palabras muchas veces se la denomina acta de acción directa, para poder determinar que evidentemente se ejecutó una aprehensión cuando existía flagrancia en el hecho. Y esto no debe entenderse como una calificación provisional del ilícito, por cuanto esto no ingresa a las atribuciones que tiene la policía. Sin embargo, resguardando derechos y garantías constitucionales del encausado, debe observarse y cumplirse con estos dos requisitos de validez para poder ejecutar dicha medida. Otro de los aspectos que muchas veces se ve cuestionado es la actuación de la Fiscalía en cuanto a la emisión de una resolución de aprehensión. Recordarán ustedes que el artículo 226 le da la posibilidad al fiscal de emitir una orden de aprehensión. ¿Cuándo? Cuando se trata de un delito que tenga un quantum de pena mínimo superior a 2 años, cuando existan suficientes elementos de convicción de que el imputado es autor o partícipe del hecho, cuando exista la necesidad de la presencia del imputado, pero además cuando concurran los riesgos procesales establecidos por el procedimiento penal. Pero amén de cumplir con el 226, se debe cumplir además con la legalidad formal y material de la aprehensión. La legalidad formal tiene que ver, según la sentencia 1179-2015, C1, de 16 de noviembre de 2015, en primer lugar, con una orden escrita emanada de autoridad competente, salvo casos de flagrancia. En segundo lugar, debe haber una adopción de la medida en base a las formalidades legales previstas en el Código Procesal Penal, llámese si se va a aplicar el 224 por una ausencia a un llamado de la autoridad o a una citación, o por el 226 cuando se fundamenta que existe la suficiente probabilidad de autoría, riesgos procesales y el delito es de orden público y cuyo mínimo legal sea superior a 2 años, y el cumplimiento de esto debe remitirse al imputado ante la autoridad competente en el plazo de 24 horas. La legalidad material, reiteramos, 2 tipos de legalidades, legalidad formal y legalidad material. La formal tiene que ver con cumplir con las formalidades establecidas del procedimiento. Y la legalidad material tiene que ver con determinar en dicha resolución que exista suficientes indicios para sostener la probabilidad de autoría del imputado. Después de la ley 1173 y varias jurisprudencias, se tiene que esta probabilidad no debe ser fundada única y exclusivamente en meras suposiciones, sino que por el contrario, debe estar basada en aspectos objetivos relativos a la supuesta existencia del hecho ilícito. Se debe además valorar si el delito imputado tiene pena privativa superior o igual a 2 años y si existieron elementos de convicción que puedan determinar que el imputado va a fugarse, va a ausentarse o va a obstaculizar el desarrollo del proceso. Reiteramos, 2 tipos de formalidades
para que se cumpla con las formalidades de una aprehensión tienen que ver con la legalidad formal y la legalidad material dentro de la misma. Si no se cumple con estos requisitos básicos en cuanto a la aprehensión emitida o por la policía después de un delito flagrante o por la fiscalía, porque concurren los elementos determinados por el 226, se incurre en un defecto procesal que debe ser reclamado a través de un incidente de actividad procesal defectuosa. Los defectos más comunes en cuanto a los actos investigativos tienen que ver, en primer lugar, 1, con la falta de abogado; 2, la nulidad en la declaración del imputado, víctima o testigo; la nulidad de una resolución de allanamiento; y las nulidades en materia de pericias o inspecciones oculares o reconstrucción de los hechos. Básicamente, los vicios procesales que tienen que ver con estos argumentos siempre están cifrados al incumplimiento de lo determinado por el procedimiento penal con relación a la realización de estos actos investigativos. Se puede también reclamar nulidades de secuestro, de documentación, nulidades de pericia, como lo habíamos manifestado. Otro de los incidentes que se denotan con mayor necesidad e inclusive se denotan con mayor cantidad de vicios procesales y los que en la mayoría de los casos se deducen son incidentes de nulidad de imputación. Este incidente de nulidad de imputación en su finalidad busca evidentemente que el imputado que está ejerciendo el derecho a reclamar la nulidad incumbe también a las otras partes procesales, especialmente al fiscal y quien en su función imputatoria la suma la de hacer cumplir y adecuarse a lo establecido por el procedimiento y al órgano jurisdiccional. Sí, el delito imputado. Como consecuencia de la nulidad, tenemos que la consecuencia de la nulidad es privar al acto de los efectos jurídicos que se desprenden del mismo y que derivan de él para generar que estos también carezcan de efectos procesales. La sentencia constitucional 1842 con relación al derecho a la defensa como uno, perdón, tengo un audio abierto que se escucha. Les pedimos por favor que puedan cancelar sus micrófonos. Gracias. El derecho que se precautela a través del derecho a la defensa es que las personas que son procesadas tengan conocimiento y acceso a todos los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme al procedimiento preestablecido, y por ello mismo es inviolable para las personas y autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio. Sabemos todos que es un derecho fundamental el derecho a la defensa. Es más, si el imputado no puede contar con un abogado defensor de su preferencia, incluso el Estado le va a facilitar uno porque el derecho a la defensa es irrenunciable. Por lo tanto, deben las autoridades garantizar el pleno ejercicio del derecho a la defensa. Y una de las materializaciones del ejercicio del derecho a la defensa tiene que ver con la posibilidad de reclamar cuyos actos procesales lesionen derechos fundamentales o que nos den la posibilidad de plantear una nulidad procesal. Otro de los aspectos que debe regir el ejercicio del poder punitivo del Estado a través del Ministerio Público, así lo establece el artículo 72 del Código Procesal Penal y los artículos contemplados en la Ley 260, es el deber de motivar y fundamentar por parte del Ministerio Público una resolución de imputación.
Porque la resolución de imputación ya no es la mera atribución de un hecho punible a un ciudadano, sino que la misma debe descansar en una debida y correcta fundamentación que determine de manera precisa y sustanciada de qué modo, manera, el lugar y el cómo el imputado supuestamente habría cometido el hecho ilícito o habría adecuado su conducta al tipo penal que la imputación pretende atribuir. Así lo establece la sentencia constitucional 10-2010 de 6 de abril, que determina claramente que el principio de imputación deriva del derecho a la defensa e implica que la imputación que realice el Estado contra una persona debe estar correctamente formulada para que el derecho a la defensa pueda ser ejercido de manera adecuada. En otras palabras, para que yo pueda ejercer mi derecho a la defensa de manera adecuada, debo saber de qué se me acusa para poder garantizarme como imputado que pueda ejercer todos los mecanismos de defensa que la ley me permite. Si no existe una relación clara y sustanciada de cuáles son los hechos que se me atribuyen a través de una imputación, menos aún voy a poder defenderme, pues desconozco cuáles son los aspectos que se me acusan. Por lo tanto, esta imputación debe ser, reiteramos, precisa y sustentada en un relato ordenado de los hechos con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan al imputado afirmar o negar elementos concretos. De la misma manera, otro de los elementos que no se puede permitir y se puede reclamar a través del incidente de actividad procesal defectuosa es cuando elementos objetivos que se utilizan para fundar probabilidad de autoría sean utilizados para acreditar la existencia de riesgos procesales. Por ejemplo, un ejemplo muy claro que podemos dar es, por ejemplo, se está imputando a una persona por la supuesta comisión del delito de falsedad ideológica o uso de instrumento falsificado, y el fiscal en su imputación determina que concurre el riesgo procesal del 235, numeral 1, ocultar, destruir o suprimir prueba, solo por el hecho de que se lo está investigando por un tipo penal de falsedad. Esto no es admisible y puede ser uno de los elementos que podamos tomar como un elemento claro para poder fundar la existencia de un incidente de actividad procesal defectuosa. Así lo establece la sentencia constitucional 083-2017 de fecha 19 de junio del año 2017, que relata de manera clara que con relación a la valoración de las circunstancias que determinan la probabilidad de autoría, las cuales fueron estimadas de manera análoga en la evaluación de la concurrencia del peligro efectivo para la sociedad, también resulta necesario recordar que el análisis de dicho riesgo procesal no puede conllevar aspectos relacionados al hecho investigado, pues en ese caso se tendría por concurrente dicho riesgo en cualquier delito investigado, y así las circunstancias del hecho en etapa preparatoria, al ser elementos provisionales, no pueden a su vez fundar un riesgo procesal. Por lo tanto, si el fiscal intenta fundar con los mismos argumentos que fundó la probabilidad de autoría, fundar un riesgo procesal, esto evidentemente acarrea una nulidad de la imputación. Otro de los aspectos que se observa en cuanto a las imputaciones es que debe existir fundamentación a tiempo de indicar qué riesgos procesales se pretende atribuir al imputado. La sentencia constitucional 731-2007 de 20 de agosto dispone que la fundamentación de la imputación formal no solo se limita a los indicios relativos a la existencia y participación del imputado en el hecho, sino también a uno de los efectos que pueden derivar de esta teoría. Esto tiene que ver con la adopción de medidas cautelares sobre el imputado, porque entre la imputación y la aplicación de medidas cautelares, sean personales o reales, existe una clara relación de causalidad. Debe existir también fundamentación por parte del Ministerio Público para indicar que existen los supuestos peligros o riesgos procesales. No basta con que el Ministerio Público haga una relación escasa, escueta, en cuanto a que supuestamente concurrirían los riesgos. Por ejemplo, hemos visto siempre en las imputaciones
del Ministerio Público señalar de manera muy escasa, se tiene acreditado que el imputado va a obstaculizar o va a influir de alguna manera en testigos, partícipes o peritos. Esto como parte del riesgo procesal de obstaculización. Pero no podemos basar la fundamentación, peor aún la aplicación de una medida cautelar restrictiva y lesiva de derechos fundamentales, como es la detención preventiva, en esta mera suposición. Deberá el fiscal explicarnos de qué manera, a través de qué métodos o mecanismos, el imputado podría influenciar de manera certera, clara y concreta, y además fundado en elementos objetivos sobre determinados testigos. Por lo menos exponer cuáles serán estos testigos sobre los cuales se podrá influir. Así lo establece la sentencia constitucional 760-2003 y ingentes sentencias constitucionales posteriores a estas que determinan que debe existir una fundamentación clara respecto a los riesgos procesales. Otro de los aspectos que debe tenerse en cuenta es que los peligros procesales son individuales y no colectivos. En la mayoría de los procedimientos, cuando se presenta o se formula una imputación formal, el Ministerio Público tiene la lamentable posición de intentar atribuirle exactamente los mismos riesgos procesales a todos los imputados. Algo que, según la jurisprudencia constitucional, lesiona el principio de debida fundamentación de las resoluciones. Por eso es que el Tribunal Constitucional, a través de su sentencia 070-2015, de 30 de enero del 2015, determina que se debe referir de manera específica uno a uno a los imputados y a la concurrencia de alguna existencia o de algún peligro procesal en cada uno de ellos. No puede pretenderse atribuirse exactamente los mismos riesgos procesales cuando se trata de coimputados. Otro elemento que se puede reclamar buscando la nulidad de una imputación. Todos los peligros procesales deben estar sustentados y demostrados materialmente con elementos materiales y no con meras suposiciones. Esto ya lo vino a desarrollar de manera más clara y concreta la sentencia constitucional 276-2018 de 25 de junio del 2018, al igual que el que les habla en algún congreso internacional expusimos la normativización de los fundamentos que ha emitido en una serie de sentencias constitucionales el Tribunal Constitucional Plurinacional y que de manera posterior se vieron materializados y especificados en la Ley 1173. Hoy, después del artículo 240, inciso segundo, el artículo 240 bis, inciso segundo, determina de manera clara y contundente que los riesgos procesales no pueden ser fundados en meras suposiciones. Así ya lo adelantaba antes de mayo del 2019, cuando ingresó en vigencia la Ley 1173, la sentencia constitucional 276-2018, que establecía que el riesgo procesal debe ser acreditado por la parte acusadora, pues no puede presumirse y tampoco considerarse en abstracto ni con la mera cita de una disposición legal. El Ministerio Público debe ir a la audiencia con evidencia clara de que el imputado no se someterá al proceso y obstaculizará la averiguación de la verdad. Por ejemplo, si se pretende llevar a audiencia información que permita sostener que el imputado no tiene un domicilio fijo y luego argumentar, como se deriva de ese extremo, la existencia de peligro de fuga. No basta solamente con señalar que no tiene domicilio de manera completamente abstracta y subjetiva, sino que es necesario justificar cómo esta circunstancia implica un peligro de fuga. El Ministerio Público deberá acreditar que la inexistencia de un domicilio implica que no exista arraigo natural, por lo tanto, si no hay arraigo natural, existen mayores facilidades para que el imputado fugue. Pero todo este argumento debe ser considerado por el Ministerio Público y plasmado en elementos objetivos dentro de la imputación. Es interesante analizar la sentencia constitucional 0276-2018 de 25 de junio, que reitero, se ve normativizada en la Ley 1173, que ya la establece como parte específica de la norma, que ningún peligro procesal puede estar fundado en meras suposiciones, lo cual implica que si la autoridad judicial funda su decisión
en supuestos como ser que el imputado podría asumir determinada conducta propia del peligro de fuga o el peligro de obstaculización, ese argumento no satisface la exigencia de una debida motivación, ni constituye una explicación adecuada para determinar la posibilidad de la aplicación de alguna medida cautelar. Debe reposar en argumentos sólidos, pero además objetivos, y guardarse el Ministerio Público las meras suposiciones para poder fundar riesgos procesales. En esto, y hay que ser claro, hemos avanzado como sistema procesal penal, puesto que torna a la vez que el imputado goce de mayores garantías. Y esto básicamente por un sencillo motivo. Vivimos en un sistema o nos desarrollamos en un sistema acusatorio. En el sistema acusatorio se tiene como principal ejemplo la paridad o la igualdad de armas, pero resulta que el Ministerio Público o el Estado, a través de quien ejerce el poder punitivo, que es el Ministerio Público, cuenta con fiscales, con su brazo operativo investigativo, que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Cuenta con su propio Instituto de Investigaciones Forenses. Cuenta con una serie de elementos que lo hacen estar en una posición de primacía por encima del ciudadano que está siendo procesado. Pero el sistema garantista del proceso penal le da al ciudadano una serie de garantías procesales para buscar que se equipare y pueda de alguna manera encontrarse en igualdad de armas con el Estado cuando lo acusa. Por lo tanto, es por ello que el sistema procesal acusatorio le brinda al imputado una serie de garantías, entre ellas la garantía de que la imputación que se formule en su contra se encuentre debidamente fundamentada y motivada para poder ejercer su derecho a la defensa. Si la imputación carece de fundamentos, el imputado se va a ver impedido de realizar una adecuada defensa, puesto que va a desconocer cuáles son los elementos por los cuales se le acusa. Pero además de ello, pretender aplicar una medida cautelar en base a meras suposiciones, evidentemente ya ahora no solo lesiona lo que establece la jurisprudencia, sino que también lesiona o sería ir en contra de lo que establece el propio Código Procesal Penal modificado por la Ley 1173. Con relación a la nulidad de la acusación, existe en este tema una serie de cuestionantes, pues el Tribunal Constitucional no determina en ninguna de sus sentencias la posibilidad de poder impugnar este acto procesal. Acto procesal eminentemente privativo del Ministerio Público, pero que también puede ser ejercido por el acusador particular o al querellante. Es más, el Código Procesal le da la posibilidad al querellante o acusador particular de formular una acusación, inclusive sobre hechos distintos a los que relata el Ministerio Público. Pero será al final el Tribunal de Sentencia el que determinará sobre la base de qué hechos se va a dilucidar el juicio oral. Y reiteramos, el Tribunal Constitucional todavía no determina que podamos plantear un incidente buscando la nulidad de la acusación. ¿Qué sucedía antes, cuando entró en vigencia la Ley 586? Y antes de ello teníamos la audiencia conclusiva, que entre una de sus finalidades tenía revisar la acusación formulada por el Ministerio Público para que ésta no lesione derechos fundamentales. A partir de la modificación y de que se dejó sin efecto las audiencias conclusivas, no existe un instrumento determinado para poder buscar la nulidad de la acusación, ni quien la revise, sino ir sobre la base de esa acusación, pónganle ustedes, lesiva de derechos fundamentales, a juicio oral, y será ahí donde se debata si evidentemente existen lesiones a derechos fundamentales. Sin embargo, el autor Daniel Marajal, con relación al derecho del inculpado a tener comunicación previa y detallada de la acusación, dice que esta es una garantía básica para el ejercicio del derecho a la defensa, pues el conocimiento previo y detallado de las razones de hecho y de derecho por las cuales se le acusa a un imputado le permite preparar adecuadamente su estrategia defensiva. La CIDH, en su observación número 13 del caso Tibi, una sentencia del año 2004, dijo que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló el derecho a ser informado sin demora de la acusación y exige que la información se proporcione de manera descriptiva
tanto como una autoridad competente formule la acusación. En la opinión del comité, este derecho debe surgir cuando el curso de una investigación, un tribunal o de una autoridad del Ministerio Público decide adoptar medidas procesales contra una persona sospechosa de haber cometido un delito o lo designe públicamente como tal. Debemos tener la posibilidad de conocer de forma previa y detallada una acusación debidamente fundamentada. Asimismo, para que dicha defensa sea más efectiva, continúa esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicha imputación debe ser realizada de un hecho real, de una acción u omisión, no pudiendo ser formulada en términos confusos, vagos, imprecisos, desordenados o abstractos, sino antes bien debe contener un presupuesto indispensable, la afirmación de forma clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto y singular de la vida de una persona, describiendo el suceso con todos los datos de modo, tiempo y lugar que le proporcionen materialidad completa. Con esto tenemos a bien que si se va a formular una acusación o una imputación, esta debe de manera clara ser circunstanciada a un hecho concreto, describiendo los datos de modo, tiempo y lugar para que se proporcione materialidad concreta y no realizarla en fundamentos vagos, imprecisos, confusos, que puedan lesionar el derecho a una debida fundamentación por parte del Ministerio Público, pero además el derecho a ejercer defensa por parte del imputado. Con relación a las resoluciones fiscales y su fundamentación, existe jurisprudencia contenida, por ejemplo, en la sentencia constitucional 871-2010 y 1365-2005, que determinan claramente cuáles son los elementos que debe contener una resolución fiscal para que se la considere debidamente fundamentada. Primero, debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales. Debe contener una exposición clara y concreta de los aspectos fácticos pertinentes. Y tercero, debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicables al caso concreto. Debe además describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales y debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de estos medios producidos, asignándole un valor probatorio específico a cada ella. Y finalmente debe determinar el nexo de causalidad entre las pretensiones de las partes procesales. Ahora bien, otro de los incidentes que se puede deducir en materia penal es el incidente de exclusión probatoria. Este incidente de exclusión probatoria lo que busca es prohibir el ingreso de una prueba cuya obtención ha vulnerado un derecho fundamental y constituye el límite más expreso a la búsqueda de la verdad material como fin del proceso penal. Y mucho se ha discutido entre los procesalistas penales si esto está reservado única y exclusivamente para la etapa del juicio oral, donde se pretende ya introducir la prueba, o se podría plantear en materia o en la etapa preparatoria en contra de algún elemento de convicción o indicio que determina el procedimiento. Evidentemente ya existe jurisprudencia que determina que sí se pueden plantear en etapa preparatoria siempre y cuando, como lo veremos más adelante, esta prueba haya sido obtenida de manera ilícita y lesione derechos fundamentales en cuanto a su obtención. Los principios que regulan la nulidad. En primer lugar está el principio de legalidad o especificidad. La nulidad de un acto específicamente debe estar descrito en la norma, es decir, si vamos a demandar que se anule algún acto procesal, porque recordaremos que en materia penal y procesal penal no existe nulidad de obrados, simplemente nulidad de actos procesales determinados que fueran los que lesionen derechos fundamentales. El principio de legalidad debe estar descrito en la norma, que se ha vulnerado algún espacio o algún artículo de la norma procesal para que proceda la nulidad. El principio de trascendencia debe demostrarse primero que uno no es causante del mismo perjuicio, porque no se puede alegar nulidad en la propia torpeza de las partes, y además se debe demostrar que evidentemente la parte afectada quedó en un estado de indefensión absoluta. En el principio de trascendencia tenemos que se debe invocar el perjuicio
lo que implica que no podemos, reiteramos, alegar una nulidad en nuestra propia desidia, negligencia o torpeza. Así lo establecen incluso autos supremos del Tribunal Supremo de Justicia. Debemos acreditar que sufrimos un perjuicio y que nuestro derecho a la defensa fue violentado, y se debe indicar que hay un interés jurídico lesionado, lo que significa que debemos probar de que de haber sucedido de otra manera, hubiésemos podido realizar el acto de manera correcta. Esto más o menos tiene que ver, es similar a lo que en materia constitucional se denomina relevancia constitucional para poder reclamar. Y evidentemente solo puede ser alegado por la persona damnificada o de oficio. El principio de convalidación. Este principio refiere que a la parte que debe reclamar oportunamente la ilegalidad del acto, de no hacerlo, se lo estaría convalidando. Y esto debe ser explicado de manera categórica. Si nosotros, en el momento que tomamos conocimiento de la vulneración de un derecho, no hacemos el reclamo, no podemos más adelante intentar plantear, por ejemplo, un incidente de nulidad. Antes, la jurisprudencia había determinado que los incidentes de actividad procesal defectuosa se podrían plantear en cualquier momento del proceso. Llega la ley 586 y nos determina un plazo para deducir excepciones, 10 días a partir de la notificación judicial con el informe de inicio de investigación. Esto después es modificado por la ley 1173 y antes de eso por una sentencia, la 007-2018, que determina que los incidentes de actividad procesal defectuosa deben tener un plazo para su planteamiento. Y nos determina que el plazo era conocido el defecto o la lesión al derecho fundamental, teníamos 10 días para deducirlo. Esto después, nuevamente, volvemos a determinar que la ley 1173 normativiza la jurisprudencia. Ahora la ley 1173 determina claramente un plazo procesal para deducir incidentes. 10 días a partir del conocimiento de la lesión que pretendemos reclamar con el incidente. Por lo tanto, vamos a ir a un ejemplo claro del principio de convalidación. Si nosotros tomamos conocimiento de que se vulneró un derecho en la audiencia de declaración y no lo hacemos constar en el acta de la declaración, por no generarle un conflicto al cliente con el fiscal o con el investigador, más adelante nos podrá argumentar el propio Ministerio Público que nosotros no reclamamos en el momento adecuado la ilegalidad del hecho. Y el momento adecuado era evidentemente en el momento donde se había producido la lesión. Ahora, el plazo es 10 días para reclamarlo por escrito a través de un incidente, pero debemos de sentar las bases de un reclamo posterior. Un elemento que también arroja la necesidad de deducir incidentes tiene que ver con la prueba prohibida. Verán ustedes que el artículo 13 del Código Procesal Penal establece que los elementos de prueba solo tienen valor si han sido incorporados al proceso mediante los mecanismos que establece el procedimiento, pero además de ello deben ser obtenidos de manera lícita y sin haber generado ninguna tortura o violación de derechos fundamentales. Por lo tanto, la prueba que se obtiene sin cumplir con estos dos acápites se considera prueba prohibida. Y la prueba prohibida es un derecho fundamental que no se encuentra expresamente contemplado, que garantiza a todas las personas que el medio probatorio obtenido con vulneración a algún derecho fundamental será excluida de cualquier clase de procedimiento o proceso para decidir la situación jurídica de la persona. El artículo 13 determina en qué momento la prueba es ilegal. Primero, cuando se obtiene en violación de derechos fundamentales. Segundo, cuando se obtiene o se pretende incorporar al proceso sin cumplir con los estándares establecidos por el procedimiento. Más adelante, en el juicio oral, el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal nos reitera prácticamente los mismos argumentos y el momento en el cual plantear una exclusión probatoria. La prueba ilícita determina que aquella actividad procesal que se realiza vulnerando derechos fundamentales,
garantías y convenios y pactos internacionales, la actividad se encuentra afectada por una conducta dolosa, porque la misma ha sido obtenida de forma fraudulenta, por lo tanto no puede ser tomada en cuenta dentro de un proceso penal. La exclusión de la prueba. La base legal para plantear una exclusión probatoria en etapa preparatoria, tenemos que fundarla en el artículo 167, que establece la actividad procesal defectuosa, y esta nos determina que para dictar una resolución no se puede utilizar actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones establecidos por la norma, pero además que las partes podrán impugnar omisiones de procedimiento que le causen agravio. La base legal, básicamente el artículo 169, como ya lo habíamos determinado. Y ahora pasaremos al artículo 172, que nos habla sobre la exclusión probatoria. El artículo 172 nos determina que carecerán de toda eficacia probatoria, en primer lugar, los actos que vulneren derechos fundamentales, la prueba obtenida a través de un procedimiento medio ilícito o incorporado al juicio sin observar las formalidades procesales. Por ejemplo, una exclusión probatoria que se da en la mayoría de los juicios orales es cuando se pretende incorporar por su lectura las declaraciones de los testigos o del propio imputado, cuando el artículo 333 establece claramente cuáles son los elementos que deben ser incorporados por su lectura y de ninguna manera plantea que se incorporen por su lectura las declaraciones relativas a los testigos o al propio imputado. Otro elemento que se puede, por ejemplo, pretender incorporar pruebas sin observar las formalidades legales, intentar incorporar algún documento que hubiese sido obtenido sin cumplir con un requerimiento fiscal, a no ser que se trate de prueba propia del imputado. Pero en el caso del Ministerio Público debe determinarse que para incorporar una prueba debe de cumplirse con los cánones y formalidades legales. No tiene valor, evidentemente, la prueba obtenida mediante torturas, amenazas, violación de derechos, engaño, etc. Otro de los incidentes que se puede plantear tiene que ver con incidentar una exclusión probatoria, por ejemplo, de una requisa personal. La requisa personal no es otra cosa que la palpación externa que se realiza con la finalidad de buscar sobre las prendas personales, vestimenta de una persona, cualquier indicio de la comisión de un hecho jurídico. ¿Cuáles son las causales de exclusión? Primero, que se le debe advertir al imputado y que conste en un acta que se lo va a someter a dicha prueba. Segunda, debe haber autorización expresa del Ministerio Público y del propio imputado, y fundamentarse el porqué de la necesidad de la diligencia. Si no existe alguno de estos elementos, evidentemente podemos solicitar su exclusión de manera posterior. Nuevamente reiteramos. Por ejemplo, otro incidente que podemos deducir y que se da es con relación a la requisa de vehículos. Con relación a la requisa de vehículos, el Código Procesal Penal determina que regirán las mismas normas relativas a la requisa personal y, evidentemente, las causales de su exclusión es que se realice primero sin una orden fiscal, sin una advertencia verbal, sin una firma de un testigo, pero sobre todo, se le debe indicar al ciudadano al que se le va a requisar el vehículo de qué se le acusa y qué se busca en la requisa, porque no se trata simplemente de realizar requisas a cualquier vehículo que pase. Necesariamente se debe contar con una orden fiscal e incluso con la presencia del fiscal para que puedan requisar lo que la doctrina ha determinado como una extensión del domicilio, en este caso, el vehículo. Con relación al allanamiento de un domicilio, para poder plantear un incidente, sabemos todos qué significa ingresar a un domicilio por la fuerza con una orden judicial, pero vamos a pasar a cuáles son las causales de exclusión. En primer lugar, que está prohibido ejecutar un mandamiento desde las 19 horas hasta las 7 de la noche. Es decir, nocturnos no se pueden realizar allanamientos salvo que se trate de un hecho flagrante.
Segundo, participación obligatoria de un fiscal durante la requisitoria, pero además de ello, el mandamiento, después de retirado por el Ministerio Público, tiene un plazo de vigencia o de duración, si quieren verlo así, de no más de 96 horas. Si el mandamiento va más allá de las 96 horas y se pretende ejecutar, el mismo no tiene ningún valor legal y puede ser excluido como prueba procesal. Con esto hemos concluido, hemos intentado realizar de una manera corta, hemos cabalmente cumplido 1 hora de exposición, en la cual hemos abordado los incidentes, pero además hemos tratado de determinarlos uno por uno en cuanto a cuáles son los incidentes más comunes dentro del proceso penal y cuándo deben ser deducidos. Reiteramos, la utilización de un incidente de actividad procesal defectuosa demuestra y determina el verdadero ejercicio del derecho a la defensa. Si nosotros como abogados no tenemos la capacidad de reclamar cuando se ha vulnerado un derecho fundamental, no nos dediquemos a la práctica penal y mejor escojamos alguna otra materia. Quizá en algún determinado momento reclamar una vulneración de derecho nos traiga alguna consecuencia, vamos a terminar con alguna enemistad de algún fiscal o de algún policía, esa es la labor del abogado defensor. Si el abogado defensor no le ejecuta, el imputado cae en una completa indefensión. Por lo tanto, debemos de ser capaces de determinar en casos concretos cuáles son las vulneraciones en las que se ha incurrido para poderlas reclamar satisfactoriamente y lograr que estos actos procesales viciados de nulidad no sirvan como base para poder fundar una acusación o alguna determinación judicial que de manera posterior determine con terminar lesionando un derecho fundamental a alguno de nuestros clientes. Les agradezco a todos por su atención y quedo abierto a la ronda de preguntas y cuestionantes que tengan ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Walter, por la excelente exposición, muy amplia y concreta. Vamos a dar paso a las preguntas por audio y por texto. Doctor Remberto. Claro que sí, muchas gracias al doctor Walter Julio Suárez Chávez por esta excelente presentación. También quiero dar la cordial bienvenida al doctor Jimmy Montaño. Adelante, doctor Jimmy. Bien, buenas noches, querido Guatico. Gusto en verte, saludarte, hermano. Agradecerte primero por aceptar la invitación de este grupo al cual pertenecemos y hemos tratado durante este tiempo de aportar. Me honra mucho que tengas la amabilidad y la predisposición de compartir tus conocimientos. Y bueno, agradecerte. He hecho un break en dictar mis clases, pero no quería dejar de pasar la oportunidad. Y bueno, aprovecho para hacerte una pregunta en concreto. ¿Crees que la nulidad, que podría alcanzar la nulidad en la discontinuidad del allanamiento? O sea, ¿a qué es lo que me voy? Que una orden de allanamiento en el cual el Ministerio Público ingresa porque les da la gana, se retiran del lugar y vuelven cuando el allanamiento es un acto único. ¿Crees que esa situación puede viciar de nulidad? Y lo anecdótico en esto es que ellos, en el cómputo del plazo, dejan el tiempo que permanecieron fuera, dejan de computarlo. Entonces, me gustaría saber tu posición al respecto, si cae dentro de la nulidad este acto. Gracias. Querido Jimmy, siempre es un placer saludarte, hermano querido. Bien, a ver, resulta que el allanamiento es, como vos lo manifestaste, un acto único, pero para que yo lo pueda reclamar de nulidad, debo no consentirlo, ¿no es cierto? Y si yo ingreso al allanamiento, o sea, si permito que ingresen a mi domicilio y allanen y se van y pretenden volver, evidentemente el acto ya precluyó. Si vos le permitís el ingreso de nuevo, lo van a hacer 2 y 3 veces, pues, ¿no? Por lo tanto,
tiene que ver, primero, con no convalidarlo el acto, y yo sí creo, sin lugar a dudas, que existe una nulidad en cuanto a las actuaciones posteriores al primer ingreso. ¿Por qué? Porque se trata de un acto investigativo que se debe realizar, es decir, debe realizarse de manera consecuente y no suspenderse, y peor aún, suspender un plazo. O sea, la Fiscalía no puede suspender un plazo. El único que puede declarar en suspenso un plazo procesal es la autoridad jurisdiccional. Por lo tanto, si la Fiscalía se deja vencer sus 96 horas, hay un acto de nulidad absoluta con lo que se hubiese colectado de manera posterior. Pero todo está en que no convalidemos el hecho. Porque si nosotros le volvemos a permitir el ingreso, la Fiscalía va a decir, sí, yo estaba fuera de plazo, pero el señor me permitió entrar. Por lo tanto, no me reclama. Pero yo sí creo que se encuentra viciado de nulidad el procedimiento. Muy bien, muchas gracias, doctor. El señor Enrique Flores indica o pregunta, dice, la adecuación de los elementos probatorios a la conducta respecto al tipo también debería ser exigible. La adecuación de los elementos probatorios. A ver, la adecuación que debe realizar el Ministerio Público tiene que partir primero de un relato fáctico. Ese relato fáctico tiene que tener un relato jurídico, es decir, la adecuación de esos supuestos hechos al tipo penal, pero además tiene que tener un relato probatorio. Por lo tanto, si el Ministerio Público considera que hay un hecho fáctico adecuado al hecho jurídico, pero además tengo elementos probatorios, eso se llama teoría del caso. Por lo tanto, deben concurrir de manera indisoluble las tres para poder tener una adecuada fundamentación. Yo no voy a ir a fundamentar una probabilidad de autoría en una estafa con una prueba que se refiera a una violación. Por lo tanto, están íntimamente ligadas. El Ministerio Público deberá tener su teoría fáctica, su teoría jurídica, pero además su teoría probatoria. ¿Cómo voy a probar que hubo una falsedad? Pues con el documento falso. No voy a ir a probarlo con un arma, ¿no es cierto? Por lo tanto, los elementos probatorios deben de estar íntimamente ligados con la teoría del hecho. En el Ministerio Público se llama diseño de ejecución, cuando uno determina qué hecho, qué tipo penal y qué elemento probatorio. En materia de la defensa lo llamamos teoría del caso. Y esto está íntimamente correlacionado. Si no existen elementos probatorios que puedan sustentar la teoría fáctica y la teoría jurídica, no hay teoría fáctica ni jurídica. Por lo tanto, sí se puede reclamar a través de un incidente. Muy bien, muchas gracias, doctor. La siguiente consulta es, ¿cuáles son los incidentes en materia penal? ¿Perdón? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los incidentes en materia penal? Bien, lo dijimos al inicio del conversatorio. No existe una tabla con una determinación de cuáles son los incidentes que se puede deducir. Una de sus características básicas es que son innominados. Por lo tanto, si yo encuentro vulneración a cualquier derecho fundamental, puedo fácilmente redactar un incidente con relación a esa vulneración. Lo que hicimos fue tocar los incidentes que se deducen con mayor frecuencia dentro del proceso penal. El de nulidad de imputación, el de nulidad de allanamiento, el de nulidad de notificación, el de nulidad de la requisa, etc. Pero no existe un listado o una nómina que determine cuáles son los incidentes. A diferencia de las excepciones, que las excepciones en el 308 está determinado cuáles son los tipos de excepciones. Competencia, falta de acción, prejudicialidad, todas están determinadas de manera clara y concreta, y más allá de ello no se puede plantear ninguna. En cambio, los incidentes te dejan la posibilidad abierta de poderlos deducir por cualquier vulneración de derecho que haya y adecuarlas al reclamo que estamos haciendo. Reiteramos, no existe una lista de incidentes. Lo que hemos hecho es tocar cuáles son los más comunes. Muy bien, doctor, gracias. Indica, ¿cuáles son los principios que se deberían aplicar a los incidentes o cuáles considera?
Los principios básicos los hemos tocado también en una de las láminas, tiene que ver con el principio, primero, debe ser trascendente, debe estar dentro del principio de legalidad y debe además tener relevancia el reclamo que vamos a realizar. Estos tres principios deben ser básicos para poder plantear un incidente. Si no concurren ellos, no tendrá mayor efectividad el pedido que nosotros hagamos. Bien, doctor. Por favor, le invito a verificar o a revisar el chat de Zoom para que usted elija las consultas que vea conveniente. Perfecto. Bien. Aquí hay uno básico, nos dice qué podemos hacer para no temer que presentemos un incidente y nos multen, ¿no es cierto? En realidad, la multa está determinada cuando se plantea un incidente y este es manifiestamente improcedente. ¿Cuándo es manifiestamente improcedente un incidente? Cuando presentamos un incidente carente de motivación y apartado de toda lógica jurídica, pues, ¿no? O sea, si planteamos un incidente de una plana donde le digamos al juez, se me ocurre pedir la nulidad de tal acto, pero sin explicar por qué estamos pidiendo la nulidad, qué derecho se lesiona, no los van a declarar manifiestamente improcedente. Mientras no sea declarado manifiestamente improcedente, no existe multa. Por lo tanto, no podemos actuar sojuzgados por el temor a que se nos multe. Básicamente debemos de ejercer nuestro derecho a la defensa y nosotros ejercer de manera contundente y categórica nuestra función como abogado defensor. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a la multa. Aquí hay otra. Bien, doctor. Le sigue la no valoración de los documentos aportados en la imputación generaría su nulidad. Lo hemos dicho en la anterior respuesta. Si el Ministerio Público no valora elementos probatorios, está fallando en su teoría del caso en cuanto a la vertiente de la prueba, de los elementos probatorios. Por lo tanto, si el Ministerio Público, por ejemplo, le da mayor credibilidad a un testigo que a otro, deberá identificar por qué le da mayor credibilidad al testigo de cargo y no a mi testigo de descargo. Si no lo hace, está omitiendo fundamentar con relación a un elemento probatorio y sí puede utilizarlo como un argumento para fundar una nulidad. Porque de lo contrario, dejamos a libre albedrío al Ministerio Público que valore lo que él quiera, sin explicarnos siquiera por qué lo ha valorado. Y no nos olvidemos que el incidente de actividad procesal defectuosa, si es rechazado en primera instancia, es pasible por el inciso 11 del artículo 305 de una apelación incidental. Y podemos el reclamo seguirlo hasta incluso plantear un amparo constitucional en contra de la resolución que nos vulnere derechos. Debemos, como abogados, agotar absolutamente todas las vías lícitas y legales que nos da nuestra Constitución Política del Estado y el propio Código de Procedimientos para hacer prevalecer derechos. Por lo tanto, debemos agotar inclusive todas las instancias que nos brinda el procedimiento. Muy bien, perfecto, doctor. De esa forma estamos disfrutando, compartiendo este web referido al mundo del derecho, incidentes en materia procesal penal. Doctor, ¿qué nos podría decir o cuál es el trámite para seguir un incidente? Bien, el trámite también lo vimos al inicio. Debemos primero señalar que debemos cumplir un plazo procesal. El plazo procesal es conocida la vulneración del derecho, es decir, cuando yo tomo conocimiento, por ejemplo, me notifican con la imputación formal y yo considero que la imputación tiene defectos absolutos, tenemos un plazo de 10 días para interponer, para oponerlos por escrito los incidentes. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si tenemos a un aprehendido y nos van a notificar con la imputación en la misma audiencia cautelar? El momento para deducirlo deberá ser la audiencia cautelar. O yo como abogado puedo tomar la posibilidad de deducirlo dentro de los 10 días. Pero resulta que los incidentes lo que buscan es que no se consumen o que se reparen agravios. Y si yo espero 10 días para reparar el agravio, mi respuesta no está siendo rápida ni celera para mi cliente. Por lo tanto, deberán plantearse en audiencia de medidas cautelares. Muchos de los jueces, ¿qué hacen? Dígame si su incidente tiene que ver con aprehensión ilegal. No tiene que ver con nulidad, plantéelo por escrito, entremos al fondo.
pero yo tengo la posibilidad de reclamar y poder plantearlos en audiencia cautelar. Eso es lo primero, cumplir con el plazo, 10 días de tomado conocimiento de la vulneración del derecho, en primer lugar. En segundo lugar, deben ser planteados si están en etapa preparatoria ante el juez de instrucción, si estamos en actos preparatorios de juicio. Y ahí hubo un pequeño detalle que no tocamos. La diferencia de las dos subetapas que tiene el juicio oral. El juicio oral está dividido por actos preparatorios de juicio y el juicio oral propiamente dicho. ¿Cuál es el elemento que marca la división entre estas dos subetapas? La división la marca la emisión del auto de apertura de juicio. Por lo tanto, antes de la emisión del auto de apertura de juicio, estamos en acto preparatorio de juicio, remisión de la acusación, notificación para que se presenten pruebas de cargo, notificación 10 días para que se presenten pruebas de cargo. Todo ese trámite se desarrolla bajo una subetapa que se llama actos preparatorios de juicio. En esta etapa se pueden seguir deduciendo por escrito los incidentes. Si pasamos a la etapa del juicio oral, y ahí existen vulneraciones de derecho, los incidentes deberán ser planteados oralmente en el acta de audiencia de juicio. Por lo tanto, y el último elemento que podemos tomar en cuenta es tener especificado de manera clara y concreta cuál es la vulneración que vamos a reclamar para poder redactar nuestro incidente y plantearlo ante cualquiera de las autoridades antes mencionadas. Básicamente se tiene que hacer por escrito, salvo que nos encontremos en una audiencia de aplicación de medidas cautelares o en el juicio oral. La otra diferencia, si lo planteamos en etapa preparatoria, va a ser susceptible la resolución de una apelación incidental y podremos reclamar ante la sala en una audiencia. Si la solicitamos para producción de pruebas, si no, la sala lo va a resolver por escrito. Pero si lo planteamos en juicio oral, no vamos a poder apelar inmediatamente. Lo que el procedimiento nos dice es que tenemos que hacer una reserva de recurrir, es decir, reservarnos el derecho, hacer lo que conste en acta, que nos reservamos el derecho, y apelar si es que la sentencia nos resultara contraria. Solo en ese caso podemos plantear una apelación. Por lo tanto, conviene, obviamente, plantearlo siempre en etapa preparatoria, si es que las vulneraciones evidentemente fueron realizadas ahí. Vamos a otra pregunta. Sí, a quienes participan en la sala de Zoom, por favor, para alguna consulta pueden levantar la mano para su intervención. Hay otra buena pregunta aquí. ¿Qué criterio tiene usted que se haya derogado el 308, el tema de las excepciones? No se derogó, se modificó parcialmente, y que se haya removido o excluido la excepción de litispendencia. Fíjense ustedes que la excepción de litispendencia era una de las menos desarrolladas por el legislador boliviano. Simplemente el 308, después el 312 del procedimiento, decía que la excepción de litispendencia, decía, cuando opere la excepción de litispendencia, se deberá remitir los antecedentes al juez que primero haya conocido. Eso decía. Y no había más elementos para saber cuándo se planteaba la excepción de litispendencia. Debíamos de recurrir a la doctrina y a la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional para poder saber cuándo se planteaba. Y resulta que la excepción de litispendencia se planteaba cuando había un litigio pendiente, cuando había igualdad de sujeto, objeto, causa, pero resulta que eso lo podemos reclamar claramente a través de un incidente de vulneración al non bis idem, no dos veces lo mismo. Por lo tanto, la excepción de litispendencia salía sobrando. Entonces, y peor aún, si no se había desarrollado jurisprudencialmente, resulta que era prácticamente poco utilizada y casi desechada en el procedimiento. Por lo tanto, si la excluyeron, no reviste mayor gravedad. Aquí hay otra. Un incidente podrá plantearse de oficio. Una de las características, a ver, si seguimos lo que dice la ley del órgano judicial, los defectos absolutos deben ser revisados incluso de oficio. Eso no pasa en nuestro sistema procesal. No conozco yo hasta ahora una resolución donde el juez diga, ¿sabe qué? No había presencia del fiscal, anulemos el allanamiento. No sucede, aunque la ley lo determina. Por lo tanto, debe ser sí o sí reclamada por el abogado. Sería pues ideal que de oficio los jueces lo hicieran, pero no se estila.
Muy bien, doctor. Vamos a dar el paso, por favor, al señor Ever Beta. Adelante. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor, adelante. ¿Cómo está? Habla el doctor Ever Eusebio Vera de la ciudad de La Paz, abogado penalista. Y bueno, en primer lugar, pues quiero felicitar al panelista, al doctor Suárez, por su brillante exposición. Y bueno, a todos los organizadores, un saludo muy cordial. El tema de los incidentes es un tema bastante agobiante y es de un trámite constante y permanente en la tramitación en temas penales. Lamentablemente, desde el inicio de un proceso en materia penal, que es con la imputación, conforme la sentencia constitucional 1036, los señores fiscales no realizan una imputación formal, clara, concreta y precisa. Y cumpliendo principalmente con lo que decía el doctor Suárez en su exposición, individualizar la participación de un determinado imputado en los hechos. Y lo que, en otras palabras, quiero decir, no se precisa tiempo, lugar y la forma de la comisión en la mayoría de las imputaciones formales. Y estoy hablando a nivel nacional. Existen excepciones, obviamente. Tenemos muy buenos profesionales en el Ministerio Público, pero lamentablemente debo atreverme a decir que en el 80% no cumplen estos requisitos que son trascendentales y se encuentran dentro de las garantías constitucionales de cualquier persona en materia penal. Dentro de ese ámbito, obviamente, se generan dos incidentes, excepciones e incidentes que nos permiten, por parte de la defensa o en el caso de cualquiera de las partes, de la parte damnificada, interponer las excepciones e incidentes. Pero vayamos a algo más concreto. La ley 1173 establece la notificación personal con la citación. Y además incluye un aspecto muy importante, que es la notificación con la denuncia o querella. Es algo muy importante establecer esto como regla para lo posterior. En la práctica no se cumple ello y lamentablemente por los temas de carácter relevante y vinculados con temas políticos, los diferentes jueces y administradores de justicia que tenemos en Bolivia, vamos a llamarlo así, dejan pasar. ¿Sí? Dejan pasar. E inclusive en los grados de apelación tampoco es tratado de la manera como nuestra normativa establece. Y obviamente eso ingresa en violaciones y vulneraciones al tema del debido proceso y a la garantía del derecho a la defensa. Un tema muy particular, por ejemplo, en las notificaciones, vuelvo a reiterar. Dando una charla hoy a un abogado. Así es, mil disculpas. Para concluir, la consulta es la siguiente. ¿Cómo podemos hacer para que las notificaciones en materia penal sean efectivas y sean certeramente conducidas a un domicilio? Una pregunta, ahorita te llamo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Se cortó? ¿Se escucha? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Se escucha? Claramente, bien. Doctor. Gracias. A ver, en primer lugar, para que las notificaciones sean efectivas, primero, no creo que nosotros como abogados podamos tener una respuesta a ello, sino parte por la solución que nos puedan dar las autoridades que ejercen tanto dentro del Ministerio Público como el órgano judicial. En ese sentido, tenemos que ser claros y categóricos. Si a nosotros, por ejemplo, nos llega una citación
solo la orden de citación emitida por el fiscal, sin ninguna denuncia por encima de lo que establece la norma y la propia ley 1173, ¿cuál es la salida efectiva? La salida efectiva es devolverle la notificación al fiscal exponiéndole que se nos está vulnerando un derecho. Porque de lo contrario, si nosotros recibimos la citación y nos apersonamos con nuestro cliente ante la autoridad fiscal, evidentemente le estamos convalidando el hecho y seguramente lo hacen en nuestro proceso y lo harán en otros posteriores. Por lo tanto, necesariamente tenemos que reclamar cada una de estas vulneraciones. Solo si nosotros las reclamamos, lograremos de alguna manera cambiar la mentalidad del administrador de justicia y obligarlo de alguna manera a que cumpla con la norma. No solamente sucede eso con las imputaciones, sucede eso con la mayoría de los actuados procesales. No se actúa conforme a norma. Y son conversatorios como estos los que nos deben dar la posibilidad de generar mecanismos adecuados para reclamarle al administrador de justicia o para reclamarle al fiscal que se está actuando en desmedro y en desconsideración de los derechos fundamentales de nuestros clientes. Básicamente la respuesta ahí no está en nuestras manos que el sistema cambie y que las autoridades judiciales actúen de manera correcta, o por lo menos no digo incorrecta, sino adecuados a lo que establece el procedimiento. Lo único que podemos hacer es reclamar para que se cambie con la modalidad con la que se está actuando. De otra manera, no vamos a poder, y lo peor de todo es que una golondrina no hace verano, entonces tenemos que hacerlo todos como un ente colegiado, pero cada uno de los actores en cada uno de los procesos judiciales que llevamos, debemos reclamar cuando hay vulneración de derechos y no convalidarle los actos ilegales. Muchas gracias, doctor. Doctor, otra consulta. Dice, los plazos para la etapa preparatoria corren desde la notificación de la imputación al imputado, y si nunca le notifican y llega la acusación sin la notificación de la imputación, ¿genera algún tipo de incidente? Desde luego que sí. La notificación, la etapa preparatoria empieza a correr con la notificación de la imputación al último de los imputados, dice si son varios. Si es uno solo, desde la notificación con la imputación. Por lo tanto, empiezan a correr 6 meses de etapa investigativa. En esos 6 meses de etapa investigativa, mi ejercicio del derecho a la defensa me permite que yo plantee mecanismos probatorios para poder desvirtuar la acusación que plantea el Ministerio Público. Pero si resulta que nunca me notificaron, el plazo nunca empezó a correr, por lo tanto, nunca existió etapa preparatoria. Y si no existió etapa preparatoria, no puede existir acusación. Resulta lo mismo, por ejemplo, me ha pasado en algún caso donde se lo notifica a mi cliente con la imputación y a los 3 días el fiscal tiene la acusación hecha y lo vuelven a notificar. Y no sucede solamente en la ficción, sucede en la realidad, lo han intentado hacer así. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Planteamos un incidente ante el tribunal, haciéndole notar al tribunal que no existió etapa preparatoria, que la etapa preparatoria duró 3 días, porque primero me notificaron con una imputación antigua, obviamente, y después con la acusación. Por lo tanto, nunca me dieron la posibilidad de ejercer derecho a la defensa dentro de la etapa preparatoria, y el tribunal, ¿qué hizo? Declaró fundado el incidente, devolvió actuados para que se lo vuelva a notificar con la imputación y empiece a correr el plazo. Evidentemente es un plazo máximo, no es un plazo mínimo, pero tampoco se puede determinar que 1 mes va a durar la etapa preparatoria. Necesariamente deberá durar 6 meses para que yo como imputado pueda acceder a probar lo contrario que pretende el Ministerio Público probar. Porque lo contrario, no hay fase probatoria en qué momento me defendí. De la misma manera sucede aquí. Si nunca me notificaron, nunca el plazo empezó a correr. Por lo tanto, nunca existió etapa preparatoria. Lo que ahí se tiene que hacer es, si me notifican con la acusación, me notificarán con la acusación exigiéndome 10 días para que yo ofrezca mi prueba de descargo. Ofreceré mi prueba de descargo, que no implica convalidar, porque deberé de deducir un incidente en acto preparatorio indicando que no convalido los actos. Sin embargo, deduzco un incidente. ¿Qué me va a decir el tribunal? El tribunal me va a decir a juicio oral a plantear el incidente.
Por lo tanto, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Plantearé mi incidente, diré que no convalido los actos, pero de la misma manera tengo que ofrecer prueba de descargo. Porque, ¿qué pasa si el incidente no me lo declaran probado? ¿Me voy a quedar sin prueba de descargo? No, lo que tengo que hacer es incidentar, presentar mi prueba de descargo diciéndole, no convalido los actos, pero presento mi prueba para no quedarme sin eso, y ir a plantearlo oralmente. Seguramente el tribunal va a acoger mis argumentos porque no se concibe un proceso penal sin etapa preparatoria. Si no me notificaron nunca empezó a correr el término, por lo tanto no existieron 6 meses de etapa preparatoria, me lesionaron mi derecho a la defensa y no me permitieron probar. Oye, muchas gracias, doctor. Para finalizar, por favor, vamos a verificar el chat de Zoom, la respuesta a las preguntas que nos plantean, por favor. Adelante, doctor. Bien. Sabemos el Ministerio Público solicita detenciones preventivas en todos los casos. Esta conjugación hecha de la oración de la prueba sino que debería haber elementos de... Sí, evidentemente. A ver, esta es más corta. El fiscal puede solicitar acceder al historial clínico de un paciente con fines probatorios. A ver, con relación a la pregunta del expediente clínico. Primero, si ustedes revisan el procedimiento, durante un allanamiento los únicos documentos que no pueden ser secuestrados son los documentos médicos. Básicamente por un principio de intimidad del imputado. Peor, si no pueden ser secuestrados durante un allanamiento, peor aún pueden ser exhibidos pues, en una audiencia, a no ser que el imputado los exhiba para probar de alguna manera que tiene alguna dolencia. Pero si no es así, el Ministerio Público no lo puede hacer para fundamentar una acusación, porque eso estaría lesionando un derecho. Inmediatamente en la misma audiencia se debería pedir un incidente para provocar que el fiscal no genere ese actuado que me va a terminar lesionando un derecho fundamental. Eso es clarísimo. Si no se pueden secuestrar los exámenes médicos, peor aún se van a poder exhibir en una audiencia, a no ser, reitero, que sea el imputado el que pide exhibirlo, para probar algún elemento que criteriosamente él considere pertinente para su defensa. Pero de ahí a que el Ministerio Público los exhiba, si no puede ni secuestrarlo, peor aún va a poder exhibirlo. Y la última, aquí esta es interesante. Si bien la calificación del ilícito es provisional, se podría plantear nulidad de la imputación cuando el Ministerio Público califique el hecho de manera equivocada por el quantum de la pena. Yo considero que sí. ¿Por qué? Porque yo me considero un garantista de los derechos del imputado. Es más, si ustedes me preguntan a mí, si a mí en el ejercicio profesional me gusta ser querellante o abogado defensor, yo sin dudarlo le digo que abogado defensor. Es más, si me preguntan si quisiera seguir en el Ministerio Público, ser abogado defensor, yo les respondería que quiero ser abogado defensor, porque creo que todo parte por la vocación. Sin embargo, es importante mencionar que se viene discutiendo en distintos congresos, y el último de ellos fue hace más o menos un mes, la posibilidad de que la falta de tipicidad o la ausencia de tipicidad en la imputación pueda ser debatida a través de la excepción de falta de acción. ¿Por qué? Porque podríamos considerar que el proceso está ilegalmente promovido, si se está promoviendo por un hecho completamente atípico. Pero ¿quién tiene la posibilidad, en primer lugar, de determinar la tipicidad o tipicidad de un hecho? Es el Ministerio Público al momento de filtrar la imputación. Recordarán ustedes que el artículo 55 de la ley 0260 establece que el Ministerio Público Fiscal puede desestimar denuncias cuando las considere atípicas. Por lo tanto, si un hecho es atípico y no se adecua a ningún tipo penal, no debería de pasar siquiera ese estadio procesal. Pero si ya lo hace y al final el Ministerio Público imputa e intenta de alguna manera acomodarlo el hecho a algún tipo penal en concreto y termina errando, eso tiene que ver con la ausencia de tipicidad.
Y si no hay tipicidad, no hay delito, porque resulta que el hecho debe ser tan típico, y dice un tratadista español, debe calzar tan bien la conducta al tipo penal como el pie al zapato, ni más ni menos, debe ser idéntica para que se pueda subsumir la conducta en un tipo. Si no es idéntica, no se subsume, no hay delito. No debe faltar ninguno de los elementos constitutivos del tipo. Y si falta, hay ausencia de tipicidad. Y si hay ausencia de tipicidad, en este momento deberíamos deducir un incidente, porque el Ministerio Público está adecuando de manera errónea la conducta al tipo. ¿Pero qué va a decir el Ministerio Público? El Ministerio Público va a decir, no, es mi facultad privativa. Yo soy el que por ley puedo adecuar o no una conducta a un tipo. Por lo tanto, para mí se adecua y se va a escudar en eso. Y mientras los jueces no sean capaces, y no lo digo por falta de idoneidad, sino a veces por miedo al propio Ministerio Público de declarar fundado un incidente, porque evidentemente el hecho no se adecua al tipo, por más que sea meramente provisional, es que resulta que el discurso de la provisionalidad de la imputación es la que nos lleva a que tengamos las cárceles reventando de hacinada. Básicamente, ¿por qué? Porque como decimos que la imputación es provisional, como dice ahí, podemos imputar cualquier cosa, pues, ¿no? Y adecuamos una conducta a un tipo que no tiene absolutamente nada que ver y lo mandamos preso al tipo. Cuando ahí eso se podría evitar con un incidente que busque determinar que hay falta de tipicidad. Si se puede lograr aquello, seguramente tendríamos cárceles menos hacinadas y quizá procesos penales que realmente exijan que el Ministerio Público pueda adecuar correctamente las conductas a los tipos. Por lo tanto, sí se podría plantear un incidente. En el caso en concreto, que me habla de víctimas múltiples, cuando apersonan a varias personas, habrá que ver cómo se apersonan, porque si se apersonan a través de una querella, lo que corresponde ahí es una objeción de querella por el 292, indicando que no tienen calidad de víctima. Porque para tener calidad de víctima debo de acreditar que soy el sujeto pasivo del derecho y que ha existido alguna vulneración, que he sido el directamente ofendido por el delito, no de rapapinchete o de chiripazo. Tengo que ser directamente ofendido con el delito. Y si no soy directamente ofendido con el delito, no soy víctima. Casos claros, existe una estafa, son varios socios los de la empresa, pero es un mismo capital y se apersonan todos los socios uno por uno para generarme una estafa agravada y que termine con detención preventiva del imputado. Cuando resulta que si es un delito de contenido patrimonial, el patrimonio afectado es uno, pues, el de la empresa. Por lo tanto, todos responden a ese único capital y no es que haya 3 o 4 víctimas porque son 3 o 4 socios. Pero si se apersonan esos socios con querella, lo que corresponde es objetar la querella. Si se apersonan simplemente con un mero apersonamiento en calidad de víctima, porque así lo dice la ley, puede apersonarse la víctima incluso sin constituirse en querellante, deberás deducir un incidente atacando la falta de calidad de víctima, la falta de legitimidad para apersonarse un proceso penal en calidad de víctima. Con eso creo que hemos concluido la ronda de preguntas, querido doctor. Es así, doctor Walter Suárez, agradecerle por la exposición que nos ha brindado, la información muy importante. Y antes de hacer el cierre, queremos hacer las palabras, usted tiene que dar alguna recomendación. Gracias, querido. Nuevamente te reitero mi agradecimiento, en primer lugar a Dios por mantenernos sanos durante esta pandemia mundial y a todos ustedes por haberme escuchado durante este tiempo, a los organizadores también muchísimas gracias por la invitación y simplemente lo que nos queda a acotar es que la labor del abogado defensor en materia penal es tan apasionante que genera incluso en algún determinado momento tragos amargos, porque al final uno mismo puede ser, termina uno procesado, enemistado con alguna autoridad por defender los derechos del imputado, por defender los derechos de su defendido. Pero ello no implica que tengamos una actitud pasiva y negligente por miedo. El miedo no debe ser nuestro compañero dentro del ejercicio del derecho penal y procesal penal. Debemos formarnos con la capacidad de poder pelear con uñas y dientes por los derechos de cada uno de nuestros patrocinados, porque al final
el abogado defensor termina siendo incluso quien solventa y sustenta las penas que puede atravesar cualquier persona que se encuentra sometida a un proceso penal. Les agradezco mucho la oportunidad y nuevamente muchísimas gracias por habernos permitido, de alguna manera, con la poca experiencia que tengamos, ser satisfactorio el curso para todos y cada uno de los participantes. Muy agradecido y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor Walter Julio Suárez Chávez por habernos brindado su tiempo y su conocimiento, en este caso en materia penal, incidentes en materia procesal penal. Muchas gracias a todos quienes han estado a través de las redes sociales, tanto en el país como en el exterior. Si ustedes llegaron tarde a esta transmisión, podrán volverlo a ver en las diferentes plataformas sociales. Agradecemos al grupo de Facebook, Revista Gaceta de Derecho, de la misma forma las páginas Montaño y Asociados, Bolivia Estudio Jurídico. De la misma forma, ustedes podrán volverlo a ver esto en los canales correspondientes de YouTube. Muchas gracias. Esto es el aporte de este grupo de abogados para toda la sociedad. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.